Estamos de acuerdo con que en Televisión Española faltan directivos. Para nosotros faltan casi todos, porque la auditoría deja claro que sobran los que están. Televisión Española, el canal del Estado, que operó en régimen de monopolio hasta 1989, se convirtió en 1980 en el centro de una batalla política, batalla que en el fondo nunca ha cesado desde entonces. El origen fue que el diario El País publicó una auditoría interna sobre cómo estaba funcionando Televisión Española desde que la controlaba el gobierno de la UCD. Primero con don Rafael Ansón y luego con don Fernando Arias Salgado, que anecdóticamente era el hermano del secretario general de UCD, don Rafael Arias Salgado. Es uno del año 80, referido a Televisión Española, que firmaba con el señor Pérez Ornia, y donde era un amplísimo informe, donde hablaba ya en el año 80 de despilfarro en Televisión Española, de contratos inflados, de, vamos, toda una serie de chanchillos que ahora quizá ya no nos sorprenden con todo lo que hemos visto, pero que denunciados en el año 80 no estaban tan a la moda. Bueno, Pérez Ornia había conseguido una auditoría que había hecho la Intervención General del Estado de Televisión, una auditoría muy exigente, muy dura, donde denunciaba todas las irregularidades, corruptelas y malas prácticas que había en televisión. La televisión estadounidense de Suárez, sí, que era la televisión española de siempre. Y Pérez Ornia había conseguido el informe de una forma un poco compleja, tanto que él nos vino a nosotros, a los de Economía, para decir, oye, vamos a trabajarlo juntos, porque no sé si me han metido una versa. Y entonces lo trabajamos Enrique Badía, Pérez Ornia y yo creo, no sé si intervino alguien más. Hemos centrado hasta ahora la exposición en el informe del director general de Radio Televisión con objeto de demostrar que hoy mismo el despilfarro, la arbitrariedad frente a las leyes y la incompetencia campan por sus respetos en Radio Televisión Española, porque para el gobierno es la máquina que perpetúa el poder, como bien habrá explicado el experto maquinista Adolfo Suárez al inexperto aprendiz Arias Salgado. Atacar a Televisión Española era algo especialmente sensible para aquel gobierno de la UCD, básicamente porque, aunque la auditoría solo hacía referencias al periodo de 77 para adelante, se podía asumir que ese tipo de prácticas irregulares se llevaban dando desde que la televisión existía, es decir, durante la dictadura franquista. Y había hasta 3 directores de Televisión Española durante el franquismo que formaban parte del gobierno de la UCD. El señor Sancho Roz, que en ese momento era ministro, el señor don Juan José Rosón, que en ese momento era gobernador delegado del gobierno en Madrid, pero justo ascendería a ministro de Interior a lo largo de ese año, y el propio don Adolfo Suárez González. Ello es un síntoma de que el tema televisión arde en las manos de quien lo toca y se pasan la pelota de unos a otros, aunque por el directo control que se ejerce desde la Moncloa se puede pensar que el director general de Radio Televisión sigue siendo Adolfo Suárez. ¿Quiere el miembro del gobierno que vaya a responder a esta interpelación decir cuál de los ilustres predecesores en el cargo tienen mayor responsabilidad en la herencia recibida por el actual director general de Radio Televisión? ¿El señor Sancho Roz, actual ministro de Obras Públicas, el señor Rosón, actual gobernador civil de Madrid, o el señor Suárez, actual presidente del gobierno, por citar algunos de los más notables predecesores del señor Arias Salgado? Claro que tirar del pasado en Televisión Española también afectaba a otras figuras. El propio director del diario El País, don Juan Luis Cebrián, que había sido el primero en lanzar la piedra, también había sido directivo de Televisión Española durante el franquismo. Pero el poder del gobierno en una sociedad normalmente constituida y un Estado moderno es inmenso, y además maneja la televisión en este caso. Eso es lo que acabas de decir tú, eso realmente me parece lógico que lo digas, me parece fuera de tono que lo digas, y yo creo que eso no es así, Tú a lo mejor tienes experiencias que te llevan a pensar eso, pero yo creo que... Mi experiencia es que me fui de esta casa porque el poder, aquel poder no es que manejara la televisión. ¿En qué año fuiste director de informativos? En el año 74, cuando Rocío Jurado salía con los escotes aquellos y formaba aquellos follos. Ella no se acuerda del año, pero yo sí, porque estaba con Chicho Ibáñez Serrador. Hicimos una serie, yo creo que de 20 capítulos, que alborotaron muchísimo, y además Juan Luis Cebrián, el director, estaba especialmente preocupado porque afectaba a una etapa de televisión en la que él había estado en televisión. Teníamos unas relaciones raras porque yo creo que le fui dando los capítulos de uno en uno y no le dejamos, tuvimos ahí una tensión de redacción y director, digamos, de subordinación irreverente tensa, sí. Pero salió publicado, o sea que... Salió publicado íntegro, sí. Planteamiento. Salió, y incluso en aquel momento que éramos jóvenes y un poco insensatos,
pensábamos que en las corrupciones podíamos implicar a Suárez y que a lo mejor tumbábamos al gobierno, no sé. Tengo algún recuerdo así de alguna insensatez propia de aquellos años. Yo sospecho que el diputado interviniente no se ha leído nunca un convenio colectivo, porque si se hubiera leído algún convenio colectivo sabría lo complicados que son los temas de clasificaciones laborales. Y en vez de estar exigiendo que el gobierno cumpla las leyes, convendría que los ciudadanos en general aprendieran a cumplirlas ellos también. En definitiva, se puede obtener la conclusión de que la culpa de lo que ocurre en televisión, según el señor ministro, no la tiene la dirección de Radio Televisión, ni las anteriores direcciones de Radio Televisión, no la tiene el gobierno, sino que la tienen 36 millones de españoles que se han enterado de la cantidad de desmanes que se cometen en Radio Televisión. Y anuncia, por último, que después de la actitud de provocación del señor ministro y del incumplimiento de las responsabilidades que le competen al gobierno, anuncia la presentación de la denuncia ante los tribunales. Muchas gracias. La querella del PSOE contra los directivos de Televisión Española no prosperó, pero fue un precedente de que Televisión Española era ya un caballo de batalla. En 1980 fue la moción de censura del PSOE al gobierno de la UCD, y de nuevo volvió a intervenir don Alfonso Guerra y de nuevo a usar Televisión Española como motivo y ejemplo de esa corrupción que había en España, según ellos. Empecemos por Televisión Española. Hemos podido comprobar cómo el Banco de España, que maneja caudales públicos, concede un crédito personal al director general de televisión por valor de 1.456 millones de pesetas, un crédito personal de cerca de 1.500 millones de pesetas. Llamémosle irregularidades económicas estos abusos, estos robos. El actual ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Jesús Sancho Roz, ha sido director general de Radio Televisión Española. El actual ministro del Interior, don Juan José Rosón, ha sido director general de Radio Televisión Española, y don Adolfo Suárez ha sido director general de Radio Televisión Española. Parece que es un cargo que facilita la promoción política. Es muy llamativo que quien saliera para defender a Televisión Española fuera don Rafael Arias Salgado, es decir, el hermano del director de Televisión Española, don Fernando Arias Salgado. Y que, curiosamente, los hermanos Arias Salgado eran los hijos de don Gabriel Arias Salgado, el ministro franquista que controló Televisión Española durante su primera etapa durante la dictadura franquista. No es serio afirmar, como hace la moción, que al gobierno le falta voluntad para enfrentarse con lo que la directiva del PSOE califica, y cito textualmente, situación de corrupción y de desorganización administrativa de Televisión Española. Es porque la directiva socialista no quiere sujetarse estrictamente a lo que la ley dice y rechaza el acuerdo para la elección del Consejo de Administración si no se nombran en la estructura organizativa de Radio Televisión Española, destituyendo naturalmente a las que están, a una serie de personas de la confianza de la directiva del PSOE. Es bueno que la opinión pública española lo sepa. Lo que hay en Televisión Española no es una lucha contra la corrupción, es una lucha por el control de la televisión. Esa es la pura realidad. Y el PSOE quiere mandar en televisión, y ese es el verdadero problema. El Partido Socialista quiere controlar la televisión, quiere quitar a los que están y poner a miembros del Partido Socialista Obrero Español. Y esto es así, y esto es así, y esto es decirle la verdad al pueblo español. Hay una lucha por el control de Televisión Española, señor. Las facilidades del señor Arias en Televisión Española pueden ser debidas, como otras veces se ha dicho en esta Cámara, a que el director general de Radio Televisión es don Fernando Arias, su hermano. En aquel momento el PSOE jugaba con una ventaja, que ellos no habían gobernado nunca, por tanto no se les podía reprochar un manejo de Televisión Española a ellos. Luego, cuando gobernara el PSOE, se acusaría al propio don Alfonso Guerra de controlar personalmente Televisión Española durante los primeros 4 años de gobierno, durante la etapa del señor Calviño. Después de la etapa del señor Guerra, se nombraría director de Televisión Española a don Luis Solana Madariaga, hermano del ministro del PSOE, don Javier Solana Madariaga. Parece que es un cargo que facilita la promoción política. En cuanto a la afirmación de que dirigir Televisión Española puede ser un buen trampolín político, parece algo difícilmente discutible. Por ejemplo, gobernando el Partido Popular, don Pío Cabanillas pasó de director de Televisión Española a ministro del gobierno del señor Aznar. O por poner casos regionales, en Euskal Telebista siempre se ha hecho la broma de que parece que dirigir Euskal Telebista es el mejor trampolín para ser candidato a la alcaldía bilbaína.